padres, recordamos cuando, por ejemplo, nuestros hijos estuvieron enfermos, ¿verdad? Y lloraban, y lloraban, y lloraban, y nosotros no sabíamos. Revisábamos sus pañales, revisábamos em, si era que tenía hambre el bebé, no sabíamos si era algún dolor. Y uno en ese momento quisiera ocupar el lugar del hijo, ¿verdad? Porque uno no se desespera y no haya que hacer de ver la situación de nuestros hijos, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Que cuando ya van creciendo, ¿verdad? Ellos ya van diciendo qué es lo que tienen, qué es lo que les pasa, cuál es el mal que les aqueja. Y Dios puso en mi corazón, ¿verdad? Escoger este tema, el clamor de un hijo, ¿verdad? Basado en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3. La palabra del Señor dice así, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Todos conocemos esa palabra, ¿verdad? Hasta de memoria, ¿verdad? La sabemos esa palabra. Y solo para que tengan más o menos idea, la palabra clamar viene de la H7121 y quiere decir dar voces, ¿verdad? Y encontré un pequeño comentario allí, ¿verdad? En esa definición y dice, es mediante la idea, dice, de acosar a alguien que uno encuentra. Entonces me pareció así como raro, ¿verdad? Acosar a alguien que uno encuentra. Y yo me acordé, ¿verdad? De aquella historia de el ciego Bartimeo. Todos sabemos que él no miraba, ¿verdad? Y entonces él escuchó que Jesús iba pasando por allí y él activó sus otros sentidos. Él no tenía el sentido de la vista, pero activó inmediatamente todos los demás. Y dice la Biblia que empezó a gritar y empezó a dar voces y decía algo así: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces, cuando nosotros escuchamos esa palabra clamar, por ejemplo, vimos una pizarra aquí, ¿verdad? Y créanme, sentí dolor en cierta forma, pero también sentí que bueno, no cabían los nombres en esa pizarra. Y a lo mejor si traen otra, ahí voy a poner yo todos los míos, ¿verdad? Todas mis peticiones y yo la voy a llenar la otra. Pero el punto, hermanos amados, es que la palabra clamor, ¿verdad? Es dar voces, es gritar, es desesperarse. Y cuando Bartimeo hizo eso, yo puedo trasladarme a ese momento y entender que él activó su cuerpo, su alma y su espíritu. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero cuando un hijo está enfermo, pero mal, uno se desespera, llora, grita, patalea y hace de todo. Pero lo más importante es que aprendamos a tocar el corazón del Señor con el clamor. Fíjese que aún en el mundo animal, ¿verdad? O sea, en mi niñez yo iba de vacaciones al campo, mi familia tiene ganado. Y fíjese que encerraban en un corral a un montón de terneritos, un montón de terneros. Y cada uno de los terneros bramaba, clamaba por su madre. Y fíjese que se parecían iguales los sonidos, pero realmente eran distintos. Dependiendo del tamaño, ¿verdad? Del ternerito o de la ternerita, era el clamor, era el gemido. Y tenía de alguna manera alguna variación en el timbre. Entonces, parecía igual, pero no era igual. Igual cuando nosotros clamamos y estamos de frente a Dios, Dios está esperando que todos sus hijos clamen y qué hermoso que Él puede escuchar el clamor de todos. Amén. Pero sabe, también dice esa palabra, la palabra enseñar en Jeremías, viene de la H5046, que significa manifestar. ¿Cómo es esto? O sea que Dios, ¿verdad? Si usted da voces, ¿verdad? Hay palabras claves en este versículo: clamar, responder, enseñar.
Pero yo tomé estas, clamar y enseñar es manifestar. Y esto significa que cuando Dios escoge a Jeremías, mira, si usted lee el libro de Jeremías, Jeremías dice, yo soy niño, yo no puedo decir nada, no puedo hablar. Y entonces el Señor empieza a tratar con él, ¿verdad? Si usted lee en el capítulo 1 y le dice, yo voy a poner palabra mía en tu boca y no digas que no eres niño, porque tú vas a tener poder para arrancar, para plantar, para destruir, y te puse por profeta sobre las naciones. Jeremías en algún momento ahí está dando a entender su debilidad. Y somos débiles muchas veces, ¿no es cierto? Cuando el pastor me dijo que me iba a dar el privilegio de estar acá, yo digo, ay Señor, ¿y qué voy a hacer? Yo le di al Señor, Señor, yo no puedo, yo no tengo nada que hacer, no tengo nada que hablar. Por favor, hazlo tú, porque yo no puedo realmente. Y de eso se trata. O sea, cuando nosotros entendemos que no somos nosotros, que no tenemos la habilidad, la capacidad para hacerlo, entonces siento que de alguna manera tocamos el corazón de Dios, porque entonces Dios dice, bueno, hacete un lado, pues, aquí voy. Y es, muchas gracias hermano, exactamente lo que Dios quiere. Amén. Ocupar el lugar que a Él le pertenece. Amén. Puede hacer su hermano, a su vecino, dígale, no ocupes el lugar de Dios, dígale. Dígale. Pégale un codazo y si tiene confianza, déjelo un poquito fuerte. Bien, Mateo 13:11 dice, me había olvidado que me dieron aquí al apuntador, amados. Ok, ahí está. Mateo 13:11, la Reina Valera del 60, dice, mira, aquí es Jesús hablándole a los discípulos. Él respondió, dice, les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino. ¿A quién le dijo eso? A sus discípulos. Yo pregunto, ¿cuántos somos hijos? ¿Cuántos somos discípulos del Señor aquí? Dice la palabra del Señor que a usted y a mí se nos ha sido revelado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí yo puedo entender que hay dos categorías de cristianos. El Señor le dice esto a sus discípulos acerca de que a ellos les es dado saber los misterios del reino de los cielos. Eso me hizo entender que de alguna manera somos privilegiados. Amén. Usted y yo debemos de sentirnos privilegiados, porque el Señor dice que Él nos va a dar a conocer los misterios del reino. Pero hay algo muy importante que hacer. ¿Sabe qué es eso? Muchos queremos tener la unción de Dios, muchos queremos dejarnos usar por el Señor. Y muchas veces conocemos hombres tremendos del Señor, ¿verdad? Y aquí en nuestra casa, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, el pastor cómo desarrolla un mensaje, cómo va entrando y al final estamos llorando y estamos moqueando. Porque el Espíritu Santo lo usó para poder desarrollar ese mensaje y al final poder tocar nuestro corazón, que es lo que el Señor quería. Y de esa manera es como el Señor va trabajando, amén. Y fíjese que cuando le digo yo que hay dos tipos de cristianos, es porque Jesús le dice esto a sus discípulos. Y recuerde usted que los discípulos, ¿verdad?, fueron escogidos para un propósito, para un plan. No era cualquier trabajo. Amén. Usted sabe que el Señor comenzó la obra en ellos. Estuvo durante 3 años, 3 años y medio aproximadamente. Y de alguna manera sentó las bases en sus vidas. Pero cuando Jesús se va, comienza realmente la realidad. O sea, mientras ellos estaban con Él, ellos estaban felices, ¿verdad? Usted está con su papá, con su mamá, todo calidad, ¿verdad? Pero llega un momento cuando nuestros padres, por decirlo así, tienen que partir a la presencia del Señor y seguir ese proceso en la vida. Y yo creo que ahí sí tiene que agarrarse uno bien y socarse bien la faja.
¿Por qué? Porque de alguna manera, como ellos no están, nosotros tenemos que empezar a vivir la vida como debemos de vivirla. Porque ellos ya no están y no es tan fácil, ¿verdad? De la misma manera, Jesús ya no estaba, entonces a ellos les tocaba vivir la realidad. Dice la Biblia que muchos se fueron a hacer las labores a las cuales ellos desarrollaban o desempeñaban. Regresaron a pescar, regresaron a aquel a saber si regresó a cobrar los impuestos y a cobrar más de además. El caso es que como Jesús se fue, ellos regresaron a sus labores pasadas. Y Jesús, ¿verdad? Les decía en este momento, ¿verdad? Que a ellos se les había dado algo especial. Y ese algo especial uno lo recibe cuando uno decide hacer algo diferente. O sea, usted tiene un llamado, usted tiene el llamado del Señor, pero Dios no puede depositar en esa vasija que somos nosotros lo santo de Él, lo poderoso de Él, si nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio por eso santo. Y eso nos hace entonces a nosotros estar en una categoría diferente. Una vez yo andaba por allí, ¿verdad? Hace muchos años, con un evangelista, aguerrido aquel hombre, ¿verdad? Y entonces hacía cosas como, ¿usted ha visto algunos evangelistas que son así como medio locos? Sí, los ha visto. Pero es que realmente hay que ser loco a veces para hacer las cosas, ¿verdad?, que ellos hacen. Y en cierta manera nosotros también, ¿verdad?, estamos medio locos para hacer algunas cosas que hacemos. Y aquel hombre le decía, Señor, le decía, ¿lo sanas tú o lo sano yo? Decía. Y entonces yo me quedaba así, ¿y él cómo lo va a sanar si él no puede? Decía yo. Y entonces yo le preguntaba mucho a él y él me decía, no, me decía, es que yo de alguna manera he aprendido a conocer a Dios y he aprendido a tocar su corazón, me decía. Yo sé que yo no tengo poder para sanar, decía, pero cuando Dios ve que soy aguerrido y que soy atrevido, entonces yo toco el corazón de Dios, me decía. Y entonces, ¿verdad?, que el hombre se fue, ¿verdad?, del país, no era de aquí. Y entonces éramos dos que andábamos allí, ¿verdad?, con él siempre, a todas las campañas en donde él iba. Y entonces nosotros, como todo buen alumno, ¿verdad?, nosotros queríamos algo de aquello. Y entonces le decíamos nosotros a él, perdón, él nos dijo a nosotros, ¿ustedes quieren hacer lo que yo hago? Sí, 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 nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros queríamos que ahora nos iba a poner las manos y reciban y ya. No, nos dijo, ok, mientras todos hacen, ¿verdad?, lo que ellos quieren hacer, ustedes hagan lo que Dios quiere que ustedes hagan, me dijo. ¿Cómo así? Ok, mientras todos duermen, toda la noche y la madrugada, entonces ustedes aprendan a hacer lo que pocos queremos hacer, dijo. Métanse con el Señor, pónganse a orar en las madrugadas. Y el pastor, ¿verdad? Nuestro pastor, nuestro padre espiritual nos ha enseñado eso, ¿no es cierto? Y sabe, entonces hemos aprendido nosotros en esta casa que ¿cuál es la mejor hora para orar? ¿Cuál? ¿Pero cuál de todas? La tercera vigilia. Mire, es difícil orar a las 3 de la mañana porque es el sueño más rico. Y yo siempre he creído que es la hora que utilizan los ladrones, porque esa es la hora en donde usted está pero profundamente dormido. Y Jesús dijo que vendría ¿cómo? Como ladrón en la noche. O sea que mientras todos duermen, usted y yo podemos estar buscando la presencia de Dios y guerreando. Amén. Pues bien, dice el versículo, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. No sé qué pasa aquí, hermanos, si me ayudan para pasar a la siguiente. El primer punto, ¿verdad?, es yo te responderé. Y fíjese que traemos a algunos hombres, ¿verdad? Aquí como ejemplo, uno de ellos es el rey David. Algo que a mí me ha tocado mucho siempre el corazón es cómo este hombre aprendió a tocar el corazón de Dios. Pero había algo que Dios vio en su corazón, algo diferente a los demás hombres. Y fue esto. Samuel le dice a Saúl, mas ahora tu reino no será duradero, le dice.
Jehová se ha buscado un ¿qué? ¿Un qué? Un varón conforme ¿a quién? A su corazón, al corazón de Dios. Para nosotros querer tocar el corazón de Dios, nosotros debemos tener un corazón parecido al de Dios. Y dice, conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¡Wow! Debemos de guardar, atesorar en nuestros corazones la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos, íntegros, puros. Lo que la mayoría no quiere hacer, nosotros debemos de buscarlo. Y entonces, para David tenía un corazón diferente. Y era tan diferente el corazón de David, ¿verdad? Que yo traje algunos versículos por aquí, que están en el Salmo 42, verso 1. La siguiente filmina, hermanos, por favor. No sé si es la batería que falla o soy yo. El Salmo 42, 1 dice, la Reina Valera del 60, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios, el alma mía. Y me encontré la Biblia de lenguaje, sencillo que dice así, de esta manera, y me gustó. Así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. ¿Qué salmo tan hermoso? Mire, David, un hombre fuera de serie, ¿verdad? De todos los salmos encontrados en el canon de la Escritura, que son 150, se le atribuye a él aproximadamente 73 salmos. Un hombre que había aprendido a conocer el corazón de Dios. Amén. Y también, ¿verdad? Trajimos algunas características, ¿verdad? Del rey David. Una de esas características es que era justo, ¿verdad? Está en el primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 17. Otro de ellos es que era valiente, ¿verdad? En esta cita es cuando a él lo recomiendan, fíjese, cuando era valiente. Alguien dice, yo conozco un hijo de Isaí, dice. Valiente, dice. Puede tocar el arpa, dice. Es un cantor. Y empiezan a recomendarlo, ¿verdad? Y hablan de su valentía. ¿Sabe? David era un muchacho. Se presume que tenía unos 17 años cuando pelea con Goliat. O sea, y esto sucede antes, ¿verdad? Entonces se presume que estaba un poquito más joven, pero lo que a mí me llama la atención, ¿verdad? De esto es que era muy muchacho y tenía una característica, que era valiente. Aparte de esto, era guerrero, ¿verdad? Recordemos que él, ¿verdad? Es una de las personas que se ofrece para ir a pelear contra un gigante. Mire, dice la Biblia que todos estaban muertos del miedo. Todos, aún los hermanos mayores de David. Tenían canillera, como dicen por ahí. Mire, cuando miramos un problema grande, cuando miramos algo que nos intimida, que nos da temor, muchas veces nosotros lo que hacemos es que nos acobardamos, ¿verdad? Y a veces se nos olvidan los versículos de la Biblia y a veces nos amedrentamos, pero David entendía quién era en el Señor. Cuando él decide ir a pelear con Goliat, y una de las razones por las cuales David es más recordado es por ese acto. Cuando David vence al gigante, vence a Goliat. Todos sabemos, ¿verdad?, que era un hombre temible, ¿verdad? Era un filisteo incircunciso, le dijo él cuando le tocó pelear con él, ¿verdad? Y recordamos que algunas de las palabras de David fueron que ese día él le iba a vencer y le iba a cortar la cabeza. ¿Y qué hizo? Le venció y le cortó la cabeza. ¿Cómo lo hizo? Con una Honda, no con una motocicleta, ¿verdad? Con una Honda
de tirar piedras. Algunos de ustedes quizás no las han visto, ¿verdad? Son las correas, ¿verdad? Las cuales les ponen una piedra y le dan vuelta y le dan vuelta. Era tan ágil, ¡plum!, que tiró la piedra, dice la Biblia, que la clavó en la frente. O sea, recordemos que la indumentaria militar de aquellos tiempos, había un casco, había un montón de cosas, ¿verdad? Y él le clava la piedra exactamente en el lugar donde podía ser, no había otro. Dice la Biblia que quedó clavada aquella piedra en su frente, cayó al suelo y él corrió y le quitó la espada y le cortó la cabeza. De esa manera nosotros tenemos que correr a enfrentar el problema por el cual Dios nos ha hecho muchas veces atravesar y arrancarle la cabeza de raíz, sin temor. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante, dice la palabra. Amén. También dice allí otra de las características, que era músico, era poeta. Y una de las cosas más sorprendentes, era humilde. ¿Por qué decimos que era humilde? En el Salmo 51, verso 1, dice la Biblia que es el momento cuando él hace un salmo, cuando el profeta Natán va y le reprende. Todos sabemos la historia. Eso nos enseña de la fragilidad que tenía el rey David como hombre. Era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra, pero falló. Eso nos hace ver que también nosotros algunas veces vamos a fallar. Claro, no podemos, como dice la Biblia, fallar premeditadamente. No podemos decir, voy a ir, voy a pecar y el Señor me va a perdonar, porque no es así. David cayó en las redes del pecado, ¿verdad? Y una de las frases que él dijo, en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Cuando yo escucho esta oración de David, me recuerdo de Rahab, ¿verdad? Me recuerdo de la descendencia de donde él venía, ¿verdad? Todo eso era de alguna manera contaminación para él. Y el Salmo 51, verso 1, lo escribe cuando el profeta Natán va y le reprende por el pecado que cometió al acostarse con Betsabé. Y David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Recuerdan ustedes del Salmo 51? Dice la palabra del Señor que David escribió. Dice, al músico principal, Salmo de David, dice, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta, y dijo, según la Reina Valera del 60, ¿verdad? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Mira el 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, todos recordamos cuando Natán va y le desbarata, o sea, él lo había escondido todo. Pero Dios, que lo conoce todo y que conocía aún su corazón, viene y lo desarma, ¿verdad? Y David dice la Biblia que es cuando escribe este salmo, muy hermoso, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad?, que David fue un gran rey, es uno de los más grandes reyes, ¿verdad? Su hijo Salomón. Y de alguna manera Dios le hace una promesa a David, ¿verdad? Que no va a faltar descendiente en su reino. ¿Por qué? Porque a pesar de que David falló, vemos que cuando él muere y muere en una vejez, ¿verdad? Muere, de alguna manera muere en paz con el Señor. Y vemos, ¿verdad?, que de su descendencia va su hijo, Salomón, como premio por lo que él hizo, ¿verdad? Como renunciar a su pecado y lo demás. Bien, otro personaje, ¿verdad?, que es la siguiente filmina, es Daniel. ¿Cuántos hay aquí que se llama Daniel? Levante la mano. Un montón de Danieles.
¿Qué hacía que Daniel fuera un personaje especial? Daniel 1:20, dice, de la Reina Valera del 60. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, lo halló, ¿cuántas veces? 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo el reino. Vemos a otro personaje con otras grandes atribuciones, Daniel. 10 veces mejores que todos los magos, agoreros, divinos, astrólogos. Recuerde usted, ¿verdad?, que Egipto era una potencia, o sea, igual que hoy en Estados Unidos, las potencias siempre quieren tener a los mejores del mundo, ¿sí? Y Egipto no era la excepción, ahí estaban los mejores de todo el mundo. Y no había nadie que se comparara con Daniel, dice la Biblia, 10 veces mejores. 10 proceso completo, ¿verdad? 10 veces, o sea, la diferencia era abismal. Pero ¿qué sucede con Daniel? ¿Verdad? ¿Qué pasaba? Daniel también, habían algunas características en la vida de Daniel. Vemos la próxima filmina que dice, ¿qué hizo Daniel para que se le revelasen cosas grandes? Que es el segundo punto, ¿verdad? Daniel tenía un buen testimonio, dice Daniel 1:4, o sea, en el capítulo 1, verso 4 vemos la mayoría de sus cualidades. Si usted busca allí en la Biblia, va a ver que él era un hombre de buen testimonio. Y una de las cosas que también me llama la atención es que era muy joven, muy jovencito, ¿verdad? Él y las otras 3 personas, ¿verdad?, eran descendientes de la tribu de Judá, según la Biblia. Y son escogidos para una labor tremenda en el reino. También dice la Biblia que era de buen parecer en el verso 1:4, ¿verdad? Cuando dice la Biblia de buen parecer, ¿verdad? Me imagino un joven hermoso, un joven con buena apariencia. Pero cuando la Biblia habla de buen parecer, habla de muchos otros factores mucho más importantes que lo que se ve superficial. Era de buen parecer. También era enseñado en toda sabiduría. Sabio en ciencia, dice. Buen entendimiento y apto para estar en el palacio. O sea, no querían en ese lugar a cualquier persona. Y la penúltima característica, hablaba varios idiomas. ¿Por qué yo asumo que hablaba varios idiomas? Porque en ese momento lo estaban entrenando para que hablaran el idioma de ese tiempo, que era el caldeo. Pero a mí eso me habla de que de su descendencia él manejaba otros idiomas, ¿verdad? Por la nación de donde él procedía. Recuerda que ahí venía el hebreo, quizás el arameo desde ese tiempo, porque eran dialectos, ¿verdad? Nativos de ellos en ese tiempo. Entonces eso a mí me abrió la mente y me dijo, era un tipo brillante entonces. A su corta edad y ya manejaba varios idiomas. ¿Cuántos idiomas habla usted? Yo hablo inglés, pastor, le dice al pastor usted. Hablo español y también hablo un poco de cosas que no son 3 idiomas. Mire, esto nos enseña que para ser depositarios, instrumentos de Dios, no podemos ser cualquier tipo de persona. Debemos de buscar un nivel, ¿verdad?, en el cual podamos alcanzar y tocar el corazón de Dios. Debemos no de ser conformistas y aprender de todo un poco y ir aún más allá. O sea, caminar la milla extra que habla la Biblia, ¿no es cierto? Y mire, la última característica, y estas las pongo de último no porque no son importantes, es para que de alguna manera veamos la coincidencia en la vida de estos jóvenes. Era humilde, dice la Biblia, porque fíjese que cuando va delante del rey, en ningún momento él se atribuye a sí mismo, ¿verdad?, lo que él va a hacer como de él. Y dice el 2:20 de Daniel. Y habló Daniel y dijo, sea bendito el nombre de Dios
de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él sabía que la fuente de toda inspiración, la fuente de toda revelación era Dios, que él no era capaz. Y entonces esto nos enseña de alguna manera que él tenía un corazón humilde. Amén. Me preguntaba yo cuando encontraba esta característica, que muchas veces la humildad nuestra es superficial, ¿verdad? Muchas veces nos pueden decir, qué bien hiciste tal cosa. Ah, sí, decimos. Uno ve, ¿verdad? En la manera como lo decimos. La gloria sea para el Señor. Y levantamos así la nariz un poco respingada, ¿verdad? Y por sí, si es un poco grande y larga, se nota más, ¿verdad? El orgullo y la altanería muchas veces que tenemos. Muchas veces la humildad puede ser superficial, puede ser por encima nada más. Y algo por lo cual yo he luchado toda mi vida es por cuidar mi corazón. Y se lo digo porque he entendido en el caminar de mi vida que es muy fácil caer en el orgullo. Es muy fácil caer en la altanería, porque le podemos, con esa gloria que le pertenece a Dios, nosotros nos podemos ir quedando con ella hasta que en ese momento yo he entendido en mi caminar, comienza la caída del hombre. Cuando usted cree que lo que Dios ha puesto en sus manos, por ejemplo, muchos tenemos cualidades para evangelizar, para hablar de la palabra del Señor. Y yo compartía, ¿verdad? A veces es tan notoria la presencia de Dios en nuestras vidas que la gente lo ve. Yo hablaba en el discipulado en el último día y no lo decía de alguna manera con orgullo, lo decía muy quebrantado. Y yo lo compartía con mi esposa, ¿verdad? Un muchacho de ahí por ahí cerca de donde nosotros laboramos tenía problemas con el alcohol. Y entonces me buscó y me dijo, mire, ayúdeme, mire, ya no aguanto, ya no puedo. En 3 días he gastado 20,000 lempiras en alcohol, me decía. Y ya no sé qué hacer. Y entonces yo empecé a aconsejarlo y empecé a hablarle del Señor, empecé a recomendarle que visitara una iglesia y empecé a darle consejo. Pero, ¿qué entendí? ¿Qué entendí? O sea, él me buscó porque vio en mí algo de Dios. No porque vio mi rostro, no porque de alguna manera vio algo santo, inmaculado en mí. No, es Dios. Es Dios quien te da esa gracia. Es Dios quien te da eso que la gente muchas veces quiere tener. O sea, la gente ve algo en ti que no es usual que uno lo tenga. ¿Por qué? Porque como somos depósitos del Señor, entonces la gente nos ve diferente, nos ve con un rostro diferente, nos ve alegres. Y de alguna manera eso toca el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque en el mover de este mundo nosotros vemos muchas cosas como se mueven, ¿verdad? De alguna manera malas. Y el tercer punto, ¿verdad? En la siguiente filmina, las cosas ocultas que tú no conoces. Y en esta ocasión, ¿verdad? Yo traigo la vida de José. Génesis 41:38, la Reina Valera del 60. ¿Qué había de especial en José para que aconteciese que pudiera él ser el segundo gobernando el mundo? Bien, y dijo Faraón, ¿verdad?, a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Curiosamente, otra persona muy joven. O sea, no sé si ve el contraste de usted en este tiempo. O sea, hay una canción por ahí de un cantante que dice, ¿dónde están aquellos hombres como Elías? Dice. O sea, podemos decir, ¿dónde están aquellos hombres como José, como Daniel, ¿sí? Como David, que siendo jóvenes marcaron el mundo, marcaron la vida de muchas generaciones. Y llegamos a una edad en nuestras vidas, ¿verdad? Y se supone que deberíamos de ser maduros y deberíamos de pensar diferente. Y yo, por ejemplo, podría pensar, ¿y la juventud en este tiempo? Mire,
Da tristeza ver realmente las estadísticas. Alguien me mencionaba, no sé si son datos reales, de que en 10 años, en los últimos 10 años, habían muerto 7,000 jóvenes en nuestro país. No sé si es confiable esa estadística, pero usted ve las noticias, ve la televisión, ve y todo, y fíjese que de alguna manera uno se entristece y le entra un poco así como desánimo, uno estar viendo todo eso todos los días. ¿Sabe? Yo compré el diario por muchos años, como 10, 12 años, todos los días. Lo compraba y lo leía. Tengo como unos, no sé, 3 meses de no comprarlo, de no ver esas cosas, y estoy más tranquilo. Casi no veo las noticias, casi no veo televisión. Y esto lo hice porque empecé a sentir que debía hacer cosas diferentes. A veces todo eso lo que hace es desmotivarte o de repente en los medios te ponen las cosas que tú quieres que sepas, no la que no. Y de alguna manera algunos medios, ¿verdad?, ponen algunos titulares que les interesa a ellos que uno vea y otros que uno necesita ver, no los ponen. Y sabe, de las características de José en la siguiente filmina, Génesis 37, verso 13. En esta ocasión, su padre envía a José a vigilar a sus hermanos. Era un joven todavía, muy jovencito. Si fue vendido a los 17 años, significa que podría haber sido un poquito antes, a los 16 o por ahí cerquita de los 17. Estaba haciendo tareas que su padre le había encomendado. Algunos dicen, es que José era un poco sapo, dicen. No, fíjese que José tenía cualidades importantes para que su papá, es cierto que el error de él era consentirlo y que él fuera el preferido, pero le encargaba ya desde pequeñito tareas importantes. ¿Por qué no escogía a los mayores? Porque no habían ganado la confianza de su padre. Y dice que ellos hacían unos grandes relajos, ¿verdad? Dice la Biblia, diferentes a lo que José hacía. Era obediente, era diligente. ¿Por qué le digo yo que era diligente? Porque Génesis 39, verso 20, cuando su padre lo envía a ver a sus hermanos y a ver a sus ovejas, dice la Biblia que ellos estaban en Siquén, en un lugar, ¿verdad? Y resulta que cuando van no los hallan en Siquén, según Génesis 39, verso 20. Se habían ido para Dotán. Y Dotán quedaba a varias horas, o no sé si a varios días de ese lugar, quedaban muchos kilómetros de ahí. Y entonces dice la Biblia que se encuentra una persona por ahí, José, y le dicen, no, dice, tus hermanos se fueron allá, en Dotán están. O sea, no estaban en el lugar donde debían de estar. Y él a su joven edad, a su tierna edad, se fue a buscarlos. Horas o días, no sé. Pero eso me demuestra a mí que era muy diligente a su corta edad. ¿Qué otra cosa, verdad? Génesis 39, 4 dice que era leal, ¿verdad? Porque ya estaba en casa de Faraón sirviendo. Próspero también, ¿verdad? Génesis 39, versos 3 al 5, dice que todo lo que él tocaba era bendito, era prosperado, siendo muy joven. ¿Qué edad tenemos nosotros? Realmente fructifica el Señor todo lo que tocan en nuestras manos. Siendo muy joven, era muy próspero. ¿Pero por qué? También dice que era un buen administrador, Génesis 39, verso 5. Mire, era tan buen administrador José que servía a Potifar en su casa. Pero yo digo que ese fue el preámbulo para prepararlo para que él hiciera las cosas grandes. Porque Potifar, ¿verdad? Usted sabe que era un sacerdote, era una persona con un puesto importante en el reino. Y entonces, aparte de sus propiedades, de sus cosas, las cosas importantes que tenía que resolver José en su casa, yo me imagino un hombre fructífero, con tierras, con sembradíos, y etcétera, y etcétera. Y José era el encargado de todo eso. Y mire, todo lo prosperaba Dios en sus manos. Y entonces Dios puso gracia, ¿verdad?, en José. Pero resulta, ¿verdad?, que de repente, ¿verdad?, la señora pone los ojos en él.
¿Por qué? Porque había una gracia, había algo diferente en él. No solo era porque era un joven. Algo vio esa señora en él que lo codició. Y entonces ustedes saben lo que pasó. Por eso ese punto dice que fue paciente, porque ya en ese momento ya está preso José. Pero José fue paciente y supo esperar, porque él conocía al Dios vivo a quien él servía. Y algo que sabe, algo que toca mucho mi corazón, es que siendo muy joven, Dios marcó su vida para las cosas grandes que iban a venir en su futuro. Siendo muy joven. Esto me habla a mí de lo importante que es marcar la vida de nuestros jóvenes y de nuestros hijos. Dice por ahí un dicho, dime con quién andas. El apóstol dice otra cosa. ¿Va? Dime con quién andas y te diré de cuál fumas, dice el apóstol. Así, o sea, siendo jovencito, marcaron su vida y la marcaron para bien. ¿Por qué? Porque ya estaba destinado él para grandes cosas, ya Dios tenía puesto sus ojos en él. Y igual, ¿verdad? En Génesis 41:16 dice la Biblia que él le da también la gloria a Dios. Dice Génesis 41:16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, dice. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Mire, le está dando la gloria a Dios. Él sabía que él solo era un vaso. Dice la palabra, ¿verdad? Al que mucho se le da, mucho se le demanda. La cuestión es que Dios no nos puede dar mucho porque no hemos sido administradores buenos en lo poco. Dice la palabra, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. O sea, todos imaginamos ese versículo, ¿verdad? Cuando el Señor venga, pero también, ¿verdad? Habla de que cuando el Señor nos pone a administrar algo pequeño, si no pasamos ese examen no nos puede dar algo más grande. Esto nos puede hablar de fidelidad, nos puede hablar de lealtad al Señor, a la casa de Dios, a nuestros pastores. Y al final, fíjese que eso es humildad. La siguiente filmina, fíjese que hay algunos puntos de interés. Si usted analiza la biografía de José y analiza la biografía de Jesús, sucedieron cosas similares en sus vidas. Primero, José es despreciado por sus hermanos, ¿verdad? No lo querían. A Jesús, los hermanos no creían en su ministerio, no le paraban bola. Dice la Biblia que aún los vecinos, ¿verdad? Decían, y ese no es el hijo de María y de José, el carpintero. O sea, lo desacreditaban. También, ¿verdad? José es vendido como esclavo, ¿verdad? Y Cristo es vendido por la esclavitud de nuestros pecados. Es entregado. Jesús va y ocupa nuestro lugar. A Jesús lo venden también, ¿verdad? Por las 30 monedas de Judas. Y otra cosa, José comenzó a gobernar, ¿verdad? A los 30 años en Egipto, la mano de Faraón. Jesús comienza su ministerio a los 30 años. Otra cosa importante, muy importante. Yo compartía esto con mi pastor el otro día. Cuando José, ¿verdad?, es puesto en ese lugar importante, que donde lo pone Faraón, le cambia el nombre y le pone ese nombre, Safnat Panea. Y ese nombre en ese idioma, en Egipto, egipcio, significa Salvador del mundo.
¿No le parece a usted que tremendas casualidades? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, ¿verdad? Dice el original, que dio a su Hijo unigénito. Ambos puestos en la tierra con un propósito. Propósitos tal vez diferentes en cada tiempo, pero al final con una similitud tremenda. Por eso muchos consideran la vida de José como el tipo de la vida de Jesús. Y este último punto, Salvador del mundo. Recordemos que José es llamado para salvar la vida de la humanidad, porque en el mundo no había comida. Él fue sabio con la ayuda de Dios para administrar y salvarle la vida al mundo por la escasez que había en aquel tiempo. Amén. Tal vez nos ponemos de pie, por favor, y cerramos nuestros ojos. Y oramos y le decimos al Señor, Señor, gracias por salvar mi vida. Gracias por ayudarme, Dios, a entender cómo debo de clamar. Cierre sus ojitos ahí donde está, por favor. ¿Sabe? Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo estas palabras. Dijo 7 palabras, pero una de estas 7 dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 22, verso 1, en la versión Biblia al día, dice igual, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 22 es un salmo mesiánico. Es un salmo que fue revelado a David en un momento cuando estaba en la presencia de Dios. Las mismas palabras de Cristo en la cruz, las mismas palabras que le fueron reveladas a David muchos años antes. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice un comentario bíblico que ese es el único momento cuando Dios Padre le da la espalda a Jesús, el momento de la cruz. Dice la Biblia que la tierra oscureció, que hubieron terremotos, hubieron temblores, resucitaron algunos de los santos de aquel tiempo y muchas cosas increíbles pasaron. Y todo eso pasó por amor a usted y por amor a mí. Cristo lo llevó a cabo. Cristo resucitó para darnos vida eterna. Y lo más importante, resucitó para que entendiésemos la manera como podemos tener comunión con Él. Que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos ayude y nos enseñe a cómo poder tocar su corazón día tras día, hora tras hora, mientras Él viene por su iglesia y nos arrebata. Pastor. Eres glorioso, Señor, te bendecimos. Levante sus manos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo.